Hoy quiero hablar un poco acerca de pactos en Dios. Diga conmigo, pactos en Dios. Pactos en Dios. Pactos en Dios son muy, muy poderosos, hermano. Realmente esa es la razón que nosotros estamos en el Evangelio. Los pactos en Dios, los pactos que Dios ha puesto en el hombre. Y si miramos en la Biblia, ha habido pactos. Por ejemplo, el primer pacto fue con Adán. Y Adán, el Señor le dijo que se multiplicara y le dio cosas en la tierra para que él fuera bendecido. Sin embargo, el hombre cayó de ese pacto. Después miramos un pacto con Noé. Y entonces Dios hace un pacto con Noé. Y el pacto con Noé fue de preservarlo y también fue de no volver a destruir la tierra. Y puso señal en el cielo, un arco iris, de manera que se diera el recordatorio de un pacto de Dios de que Dios no iba a destruir la tierra nuevamente con agua. Y obviamente después viene el pacto con Abraham. Y en Abraham hay una palabra de bendición que dice: serás bendición y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese pacto Dios lo guardó, fíjese, a pesar de que los hombres fallaron, a pesar de que los hombres se apartaron. Y eso es lo que quiero que meditemos hoy en Dios. Porque a pesar de que me aparte, mira, a pesar de que me aparte, a pesar de que me aleje, Dios recuerda su pacto. Dios recuerda la palabra que Él dio. Hay un versículo en Romanos que dice que los llamamientos de Dios son irrevocables. Gracias, mi esposa ya sabe que cuando me acerco aquí, vengo por mi Biblia. Son irrevocables. Hay una palabra en Ageo, vaya conmigo al libro de Ageo. Porque en Ageo les dice, fíjense que en Ageo, cuando Israel obviamente se alejó de Dios, Judá se alejó de Dios, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después regresan los de la cautividad, regresan, y hay un versículo donde dice: mi espíritu permanece con ustedes. Fíjese, mi espíritu permanece con ustedes, así como se los di cuando salieron. Es decir que Dios, hermano, es un Dios fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Eso es lo que quiero que meditemos en este día, en la fidelidad de Dios y lo difícil que es que un pacto de Dios se rompa. Lo difícil que es, no quiere decir que no se puede romper, mi hermano, pero lo difícil que es que se rompa un pacto de Dios. Y Dios hace tantas cosas, hermano. Fíjense que ando buscando el versículo. ¿Mande? Capítulo 2, versículo 5. Sí, ahí estamos. Gracias, mi hermano. Gracias. Fíjese que el versículo 4 dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad. Mira lo que dice: y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Israel se alejó. Israel, hermano, hasta fue llevado cautivo allá a Babilonia. Y después Dios los trae conforme a la fidelidad de Dios, no de la fidelidad del hombre. Y entonces los pone a trabajar en el templo. Diga conmigo, a trabajar en el templo. Porque el templo estaba destruido. Los babilonios habían destruido el templo de Jerusalén, habían derribado las murallas de la ciudad, y el templo estaba destruido. Y si algo se quiere reedificar, lo primero que se debe de reedificar es el templo de Dios. Otra vez diga conmigo, el templo de Dios. El templo de Dios. El templo de Dios es el punto de comunión. Es el punto donde puedo acercarme a Dios con libertad. Y entonces les dice: trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Versículo 5, miren lo que dice: conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, dice: mi espíritu permanece en medio de vosotros. Mire, Dios es un Dios fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios permanece. Es increíble. La palabra no es correcta, porque increíble es que no se puede creer. Pero es tan maravilloso pensar en un Dios que es tan fiel y que permanece y que no se olvida. Por eso yo debo de aprovechar esa fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente cuando alguien se opone a Dios, pelea contra Dios, Dios no olvida. Cuando Amalek salió a atacar a Israel en el desierto,
Dice la Biblia que Dios mandó que por medio de Moisés y Josué fueran a pelear contra Amalek. Pero entonces Dios da una palabra y dice Jehová tendrá, o el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, una guerra permanente, una guerra que estaría ahí peleando. Y algunos han dicho que Amalek representa la carne, y el pleito de la carne ahí está todo el tiempo, está activo. Pero yo puedo aprovechar la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque si hay una guerra con Amalek que Dios no olvida, cuánto más sus promesas, cuánto más la fidelidad de que Él está con nosotros. Y entonces dice: trabajen en el templo, esfuércense, porque los pactos son eternos. Y entonces Dios le da el pacto a Abraham. Y Abraham le dice: te bendeciré, sal de tu tierra, de tu parentela, te bendeciré y serás bendición, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios mantiene esa palabra. Dios mantiene esa palabra y cuida de los hijos o el hijo de Abraham, Isaac, cuida de Jacob, cuida de los 12 patriarcas. Llega Jacob a Egipto, ahí se hace una gran nación, ahí Dios no permite que los opriman, y ahí Dios los saca con mano fuerte. Fíjese, cuando Dios se le aparece a Moisés en el capítulo 4 de Éxodo, le dice: me he acordado. Fíjese lo que dice: me he acordado de mi pueblo. En Éxodo quizás capítulo 4, ahí Dios le habla a Moisés y le da esa palabra de ir a rescatar. Capítulo 3, versículo 7 dice: el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dice: y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos. Y ahí les habla, hermano, de una restauración, de sacarlos de debajo de los trabajos forzados en que estaban. Obviamente Israel se había contaminado con Egipto, porque cuando salen de Egipto, ellos van por el desierto, se hacen un becerro de oro, se oponen a los mandamientos de Dios y evidencian que ellos se contaminaron en su corazón con los dioses de Egipto. Aún ellos decían: hagamos un líder, volvamos a Egipto. Cuando hacen el becerro de oro, dicen: Israel, este es tu Dios. Y había habido contaminación. Sin embargo, Dios fue tan fiel a su mandato, tan fiel a su pacto, tan fiel a la palabra que le había dado a Abraham, que él vio la aflicción y se acordó de Israel, que estaba allá esclavizado en Egipto, y descendió con mano fuerte para liberarlos, y envió a Moisés y le dio poderes. Le dio poderes para que lo sacaran. Mire, ¿qué será un hombre luchando contra la nación más poderosa de la tierra? Un hombre llamado Moisés. No llevaba ejércitos, no llevaba caballos, no llevaba armas, llevaba a Dios. Diga conmigo: llevaba a Dios. Mire qué maravilloso llevar a Dios. Hace poco que estuve en Oklahoma y que prediqué allá con el pastor de Oklahoma, le dije: ¿sabes qué? No traje trajes, le dije, porque yo no venía a predicar. Es que no traje trajes, traigo ropa común. Es que si me aceptas con esa, sí, no hay problema, me dijo. Le dije: y no traigo Biblia, le dije. Le dije: no traigo Biblia, traigo una Biblia pero en inglés, le dije. La única que traigo, una Biblia en inglés, porque yo no venía a predicar. Es que yo me agarré mi Biblia en inglés y con esa tengo. Y me preguntó, dice: ¿y por lo menos traes a Dios?, me dijo. Le dije: no, eso sí, traigo a Dios. Dios viene conmigo, le dije. Ok, dice, no hay problema entonces. No hay problema, dale. Porque un hombre con Dios, hermano, un hombre, Moisés, con Dios, peleando contra la nación más poderosa de la tierra, la nación más fuerte de la tierra. Pero como Dios se acordó del pacto que tenía con Israel, Dios es poderoso. Diga conmigo: Dios es poderoso. Israel se contaminó con los dioses de Egipto, pero Dios les dio la oportunidad de que se liberaran de esos dioses. Dios les dio la oportunidad: miren, vuelvan a este pacto. Y los lleva al monte Sinaí, y ahí les da mandamientos, y ahí entra en un nuevo pacto con ellos, un pacto de bendición.
Un pacto el cual, si lo cumplían, serían bendecidos, pero dice la Biblia que también ellos quebrantaron ese pacto. Y entonces nos da, o le da a Israel y nos da a nosotros, un pacto en el Señor Jesucristo. Y ese pacto es inquebrantable de parte de Dios. Aún dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Dónde agarras un Dios así, hermano? ¿Dónde agarras algo que de esa manera trabaje con aquel que Él escoge, con aquel que Él toma? Mire, cuando alguien se casa, obviamente el deseo es de que él nunca la abandone y de que ella nunca lo abandone. Y están buscando la fidelidad, obviamente. Pero ¿cómo se asegura uno de eso? Peor, sin conocer al cónyuge, sin conocer al que va a ser el cónyuge. Pero Dios es fiel y a Él nos podemos rendir y nos podemos entregar y decirle: Señor, yo te entrego mi vida y sé que entro en un pacto contigo. Y yo quiero guardar ese pacto. Yo quiero mantener ese pacto con el Señor. Quiero que ese pacto esté activo, porque ese pacto va a ser fiel donde quiera que yo vaya. Usted sabe que en la tierra, dan aplausos al Señor, hermano. Usted sabe que en la tierra una de la nación más bendecida, prosperada económicamente son los judíos. Son los que han tomado el poder económico en la tierra. Si usted estudia un poquito aún a los artistas de Hollywood y los empresarios, te va a mirar que son judíos. La mayoría de ellos son judíos. Creo que cuando vino aquel primer ministro de Israel aquí a Estados Unidos hace unos 3 años, creo que se llevó una ofrenda para allá que le dieron algunos empresarios. Creo que le dieron, creo, $1,000 millones, hermano, para que te ayudes allá en Israel, porque los judíos apoyan a su nación. Pero todo eso tiene que ver, no sé, 1,000 millones o más, creo que fue más, pero todo eso tiene que ver con el pacto que Dios dio a Abraham. Mira, hermano, nunca menospreciemos un pacto. Nunca menospreciemos el pacto con Dios, porque eso va a bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra descendencia. Van a ser bendecidos donde quiera que vayan. ¿Por qué? Porque es un pacto que es difícil de romper. Mire, cuando Israel entró a la tierra de Canaán, y dice la Biblia que los gabaonitas usaron de astucia y engañaron a Josué, engañaron a los líderes de Israel, y les dijeron: mira, nosotros venimos de muy lejos, ahí es que hagan pacto con nosotros. Y entonces aquellos, sin preguntarle a Dios, hicieron pacto con ellos. Eso fue en el tiempo de Josué. Muchos años después, quizás 500 años después, quizás, porque por 400 años les dio jueces Dios a Israel. Y después de ese tiempo empiezan los reyes y viene el rey Saúl. Y el rey Saúl, dice la Biblia, que en su celo por los hijos de Israel quiso exterminar a los gabaonitas. Quiso exterminarlos, pero no pudo, obviamente. Y entonces en el tiempo de David viene un hambre tremenda en Israel. Y David se pone a buscar a Dios cuál es la razón que Israel está pasando esa hambre, porque todo tiene su razón, hermano. Diga conmigo: todo tiene su razón. Hermano, uno descubre en la vida que todo tiene su razón. Todo. Aún la Biblia en Proverbios dice que la maldición no viene sin causa. Todo tiene su razón. Y entonces se pone a investigar, a buscar a Dios. ¿Cuál es la razón que Israel está pasando esta sequía tan grande? Y Dios le habla a David y le dice: es por causa de Saúl, que trató de exterminar a los gabaonitas. Y entonces David va con los gabaonitas y les dice: ¿qué quieren que haga por ustedes para que bendigan la heredad de Dios y para que vuelva el bienestar a Israel? Los gabaonitas dijeron: no queremos oro, no queremos plata, no queremos propiedades, pero que se nos den 7 hombres de la familia de Saúl y los ahorcaremos delante del Señor. Dice que se los entregaron y los ahorcaron delante del Señor. Dice: y después de eso Dios fue propicio a la tierra. Hermano, un pacto con gabaonitas que no eran pueblo de Dios y que ni siquiera fue Dios directamente, fue el pueblo de Dios el que lo hizo. Fue el pueblo de Dios el que entró en pacto. Pero Dios no olvida los pactos. Dios no olvida los pactos. Y los gabaonitas obviamente prosperaron en medio de Israel. Dice en Josué que Israel los hizo leñadores y aguadores para la casa de Dios.
les permitió vivir. Dicen, nos engañaron, pero van a ser aguadores y leñadores. Aquellos aceptaron, dijeron, bueno, de muertos y vivos, mejor vivos. Y aceptaron. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque al aceptar, ellos fueron partícipes del pacto que Dios había dado. Ahora, el pacto que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lo puede romper? ¿Quién lo puede romper? ¿Por qué le leí el versículo de Marcos del matrimonio? Porque el matrimonio es un pacto, hermanos. El matrimonio es un pacto. Y dice ahí, dice en Marcos, dice que le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y entonces les dice que les mandó Moisés, y ellos dijeron que diéramos carta de divorcio y repudiar. Y entonces dice el versículo 5, que fue por la dureza del corazón. Fíjense que la dureza del corazón del hombre interviene en las cosas permisibles de Dios. Por eso si yo quiero mantener el pacto y decirle, Señor, que las bendiciones fluyan, es humillar mi corazón. Ya conmigo, humillar mi corazón. Hermano, yo quiero un corazón blando, sencillo, humilde, y eso es más fácil dicho que hecho, hermano. Decirlo es fácil. Hacerlo, ayúdame a hacerlo, Señor. Ayúdame a hacerlo, Señor. Hace ratito en la adoración me postré ahí a adorar. Y dije, Señor, ¿cuánto tiempo tenía que no me postraba en la adoración? Yo me postro siempre, no vengo a orar y todo. Pero, ¿cuánto tiempo tenía que yo no me postraba en la adoración? Esto es rico, Señor. Esto es rico, postrarme delante de ti. Ahora, el corazón duro tiene que ver con las cosas que Dios permite o no permite. Y entonces dice, por la dureza de vuestro corazón. Dice que la voluntad de Dios es que fueran uno. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La voluntad de Dios es que fueran uno. Diga conmigo, que fueran uno. Mire, mi hermano, usted y yo somos uno en Dios. Somos uno en Dios. No muchos dijeron amén, pero somos uno en Dios. En Juan capítulo 17, creo yo. Juan capítulo 17. Por eso, si no te unes al pueblo de Dios, únete, mi hermano. Estamos en pacto. Estamos en pacto. Únete. Ven a Dios, pero ven al pueblo de Dios también. Ven al pueblo de Dios y dice, Señor, yo quiero estar unido, no quiero estar a medias. Miren, los hermanos hicieron de comer ayer que tuvimos los bautismos y tuvimos convivio en su casa, hicieron de comer. Espero que no les haya quedado mucha comida, hermano, pero no vaya a ser que les quedó mucha porque faltaron algunos, hermano. Porque obviamente ellos hicieron porque esperaban a todos. Y hay que unirnos, ya conmigo hay que unirnos. Por supuesto, repito, el mundo está en pandemia y usted tiene la libertad de cuidarse, ¿no? Yo no quiero influir en eso sobre usted, nada, pero creo que ya es hora de cambiar. ¿Cuándo dicen amén? Ahorita lo que tenemos que trabajar, fíjense que ahorita lo que tenemos que trabajar, por supuesto hay que tener precaución, pero lo que tenemos que trabajar es la confianza. Porque yo encuentro a un hermano, me lo encuentro no ha venido a la iglesia, no ha venido a la iglesia. Por la pandemia no ha venido a la iglesia. Pero lo encuentro en la calle, en su carro, ventanas cerradas y con la máscara puesta. Y digo, ¿de quién se cuida? Va solo. Yo le iba a decir a Toño, el de la batería, no te necesitas la máscara. Dijo, pues estás todo tapado ahí y todavía estás tocando la batería con la máscara puesta, no la necesitas. Pero ahorita lo que hay que, ya me di cuenta que lo que hay que trabajar ahora en el pueblo de Dios es la confianza. Porque dicho sea de paso, al que ya le dio, lo más seguro que ya no le puede dar. Y de aquí yo creo que más de la mitad de la congregación ya le dio. Y ese hermano, digo, mis padres nos reímos siempre, ahí viene otra vez, en su carro, puertas cerradas, puertas cerradas, ventanas bien cerradas, y él con la máscara puesta. Y digo, ya ni los hijos del diablo, Dios mío, ya ni los del mundo siquiera. Y me doy cuenta que ahorita lo que hay que trabajar es la confianza. Parece que les quedó un miedo. Dijo una pastora, es que esa cosa es un fantasma, dice. Y es que ya pasó por ese trago amargo también. Y ahora está bien tranquila, y ahora va a los restaurantes y no, pásenle, y ¿estás contagiado? Sí, vente, un abrazo, no hay problema, yo estoy bien. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, es que esa cosa es un fantasma, dice, anda espantando a la gente nomás.
Mire, cuando la hermana María, Dios lo bendiga a la hermana María, que su examen salía positivo, nosotros fuimos, oramos por ella, la saludábamos, mi esposa la abrazaba. Usted no se preocupe, hermana, esta cosa no me va a dar y no le va a dar nada. Nosotros no nos va a dar esa cosa. Porque ahorita lo que estamos trabajando es la confianza en la gente. La gente está espantada, hermano. Y yo creo que hay que tener precaución. Si no te ha dado, hermano, ten precaución. Si no te ha dado, cuídate y apártate. Y hermano, rechaza toda enfermedad. Pero no permita ese fantasma del diablo que se plante en tu corazón, que se plante en tu alma. Y entonces hay que estar en unidad, que seamos uno. ¿Cuántos estamos en pacto con Cristo? ¿Cuántos estamos en pacto con el pueblo de Dios? Mire, antes de ir a Juan 17, vaya conmigo a Efesios 4. Mire, lo cargo para allá y para acá porque quiero que ojee su Biblia. Porque en Juan 4, en Efesios, thank you very much. Gracias, mis hermanos. Sí. Reconozco que yo soy el que me equivoco, hermano. En Juan 4, el versículo 1, hermanos de las redes sociales, disculpen hermanos, pero aquí tengo un buen grupo que me ayuda. Gracias, mis hermanos, somos uno, ¿cuántos dicen amén? Usted ayúdeme a predicar, hermano, porque si yo me equivoco, para eso lo tengo usted, hermano. Gracias, mi hermano, gracias. Efesios 4:1 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. Y conmigo, digna de la vocación. Entonces nosotros tenemos una vocación y hay que caminar dignos de la vocación. Y entonces dice el versículo 3: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 4 dice: hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5 dice que un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿De qué bautismo está hablando ahí? ¿Del bautismo en agua? No, está hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando naciste de nuevo, Dios te metió en el cuerpo de Cristo. Te metió dentro. Hay un solo cuerpo, un solo bautismo en un cuerpo. Te metió en ese cuerpo. Y ahora en ese cuerpo somos uno. Y por eso en Juan 17, ahora sí es Juan, hermanos. En Juan 17 dice que seamos uno. Dice el versículo 20, Juan 17, 20. Dice: mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice: para que todos sean uno. Mira lo que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces está la oración de Cristo, para que seamos uno. Versículo 22: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados. Miren lo que dice: para que sean perfeccionados en unidad. Entonces, ser perfeccionados en unidad. La voluntad de Dios es que seamos uno. Entonces estamos en pacto con el cuerpo de Cristo Jesús. Estamos en pacto con Cristo Jesús. Por eso en Cristo no existe eso de que yo soy cristiano pero estoy aparte del cuerpo. No existe eso, hermano. No puede existir. Solamente que estuvieras fuera del pacto. Y si estuvieras fuera del pacto, no serías merecedor, quien recibiera las bendiciones del pacto. Dios tiene bendiciones para ti. Yo tengo las bendiciones en Cristo Jesús. Y yo voy a estar bien. Y yo voy a ser prosperado. Y Dios me sacará adelante. Y ni siquiera por mi santidad, sino porque Él es tan fiel, tan fiel, tan fiel. No existe en toda la tierra no existe un marido que sea tan fiel como el Señor. Y usted sabe que en la tierra hay maridos que han perdonado un montón de cosas, hermano. Y mujeres más, por supuesto. No quiero denigrar a la mujer. No, es que la mujer parece que ya nació para sufrir. No, nació para ser bendecida. Amén, hermana. Amén, hermano.
Nacieron para ser bendecidas, pero la cultura y la costumbre, muchas veces que la mujer es la que sufre. Pero hay maridos, hermano, que son buenos maridos. Como dijo el apóstol Loto, dice, yo conozco a uno ahí, que tengo ahí, y que le dijo, apóstol, dice, mire pastor, creo que le dijo que tiene 4 hijos. Tengo 4 hijos. Y yo sé cuál es el padre de cada uno de ellos. Yo sé quién es el que lo engendró a cada uno. Yo los conozco a ellos. Dice el apóstol Loto, dice, yo dije, este sí es cristiano. Este sí. Este sí. De este sí me maravillo. Pero te voy a decir una cosa, mi hermano. En toda la tierra no existe un marido que sea tan fiel como el Señor Jesús. Él es fiel, diga conmigo, Él es fiel. Y entonces cuando vengo delante del Señor y entiendo que hay un pacto de por medio, es que si no hubiera pacto, yo estuviera volando en el aire. Yo estuviera, hermano, pensando si la voy a hacer o no la voy a hacer, si voy a llegar al cielo o no voy a llegar al cielo. Estuviera pensando si merezco o puedo recibir los beneficios de Dios o no puedo recibirlos. Pero como estamos en pacto, y un pacto es tan difícil de romper, si va conmigo a Mateo, porque recuerde que la voluntad de Dios es que fueran una unidad. Y dice Mateo capítulo 19. Está esa misma porción de la escritura. Y dice el versículo 3, Mateo 19:3, que se acercaron a él algunos fariseos para probarle y diciéndole es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y ahí Mateo va a hablar del motivo. ¿Por cualquier motivo? Obviamente la respuesta es no, no por cualquier motivo, pero sí hay motivo. Diga conmigo, sí hay motivo. Dice que les dice, ahí está la escritura, versículo 4, él les dijo, ¿no habéis leído que aquel que los crió desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que te doy una buena noticia, sobre todo a las mamás. Tu niñito que tanto quieres y que tanto amas y que tiene 30 años y es tu bebé todavía, se va a ir de tu casa y se va a casar. Se va a casar y no vas a poder hacer nada. Y se va a ir y va a ser su propia casa, porque esa es la voluntad de Dios. Para eso Dios lo trajo a la tierra por medio de ti, para que vaya y haga su propia casa. Y entonces dice el versículo 5 que los dos serán una sola carne, una unidad, y que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, versículo 7, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por eso, ahí está la dureza del corazón, lo que miramos. Dios permitió. Y aquí habla del motivo, porque fíjense que Marcos no habla del motivo. Pero Mateo, ahí en el versículo 9, dice, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad o por fornicación, dice otra versión, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces hay un pacto, fíjense, por eso el adulterio es tan fuerte, hermano. Aléjese del adulterio. Aléjese del adulterio. Ponga tierra de por medio. Haga lo que hizo José cuando aquella mujer de Potifar lo quería seducir. Salga corriendo, hermano. Porque aquel se dejó quitar la ropa, pero reaccionó. De veras, se dejó quitar la ropa. Ya iba entrado el hombre, pero gracias a Dios reaccionó. Salió corriendo y dice que la mujer se quedó con la ropa en las manos, dice la Biblia. Y ahí puso la ropa por un lado hasta que llegó el marido. Ahí puso la ropa. Pero aquel salió corriendo. Y fíjese que Pablo le dice a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Ahora yo me pregunto si la fornicación, el adulterio o los pecados de índole sexual son pasiones juveniles, porque los viejos de 50, hermano, lo tienen más fuerte que los jóvenes. Por eso yo creo que las pasiones juveniles son una moto nueva, un carro convertible, hermano, ponerse pelo y toda la cosa, pues. Pero
La actividad sexual yo veo que el de 60 está peor que el de 20, hermano. Entonces digo, no, entonces Pablo no se refería a eso entonces. Pasiones juveniles, ¿qué juveniles? Y como aquel viejito que contó sus problemas sexuales y le dijeron, ¿y usted todavía tiene esos problemas? Y dijo, pues estoy viejo, no muerto, dijo. Y es que eso quiere decir que mientras el hombre esté vivo, está vivo, pues. Ya está con un pie en la sepultura, pero está vivo todavía. Pero lo que quiero decirte es que pon tierra de por medio, pues. Huye de las pasiones juveniles. Huye, haz lo de José, sal corriendo, hermano, porque el adulterio, mire, el adulterio es tan fuerte. Yo me di cuenta que el adulterio es tan fuerte, que es capaz de romper un pacto. O sea, otras cosas no rompen un pacto. Que ronca mucho, no rompe el pacto. Que no sabe cocinar, se le queman los frijoles, no rompe el pacto, aguántate. Cualquier cosa, no rompe el pacto, pero el adulterio es tan poderoso para destrucción que es capaz de romper un pacto. Y gracias a Dios por aquellos que no permiten que se rompa el pacto. Pero es el motivo del romper un pacto. Dice, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Ahora el versículo 31 dice, perdón, Mateo 5:31. Es que Mateo 5:31 hace algo que a mí me puso a pensar. ¿Cuál es? Mire, hermano, ¿cuál es la manera de cometer adulterio? O por qué una persona puede cometer adulterio? Y yo te voy a dar la respuesta. La única manera de cometer adulterio es estando casado, teniendo relaciones sexuales externamente, fuera del matrimonio, obviamente, estando casado. Porque si no es adulterio, es fornicación. Los jóvenes que están teniendo actividad íntima sin casarse están en fornicación, porque están haciéndolo sin casarse. Pero la única manera de ser un adúltero es de que yo esté casado. Es la única manera. Si yo estuviera soltero, yo podría ser fornicario, pero no adúltero. Entonces dice Mateo 5:31, también se dijo, ¿estamos ahí? También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa, ahí da la causa, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. ¿Cómo lo va a hacer cometer adulterio si ya le dio carta de divorcio? ¿Sabe por qué? Porque siguen casados. O sea, ya fueron con un abogado, llenaron los papeles, firmaron un documento, tienen en su mano un certificado de que estoy divorciado o estoy divorciada, y Dios dice, para mí no. Para mí no estás divorciado. Para mí sigues casado. Tú podrás hacer lo que quieras con las leyes terrenales, pero para mí sigues casado. Y por eso dice que la hace cometer adulterio. ¿Cómo la hace cometer adulterio? Haciéndole creer que ya no está casada. Repito, a no ser por causa de infidelidad, ¿vale? Infidelidad, ahí dice. Infidelidad, sí, ya se rompió el pacto, ya no hay pacto, ya no hay más pacto. Pero ¿cómo la hace cometer adulterio? La hace cometer adulterio porque le hace creer que ya está divorciada. Porque ya fueron al juez, porque ya llenaron papeles, porque ya firmaron papeles y porque ya tiene una acta de divorcio en su mano, y entonces le hace creer que ya está divorciada. Y entonces por eso dice, la hace cometer adulterio, porque le hizo creer que ahora ya podía casarse con quien quisiera. Pero si hay adulterio, pues hay adulterio. Si hay infidelidad, hay infidelidad, y entonces eso rompe un pacto y ya no hay pacto. Pero yo lo que quiero que medites en los pactos. La hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Si no fue por causa de infidelidad, si fue por causa porque bueno, ya no nos amamos, ya llegamos a la conclusión que cada quien por su lado, y bueno, ella que siga por su lado, yo por los míos, y de cualquier manera ya estamos viejos, los hijos ya crecieron, ya se fueron de la casa, y ahora ya podemos separarnos. Amén. Fíjense que 1 Corintios 7, ¿por qué me metí en este hoyo?
¿Por qué me metí en este hoy? Primera de Corintios 7. Hay un mandamiento para los casados. Diga conmigo, para los casados. Primera de Corintios 7. Dice el versículo 10. Ese es un mandamiento para los casados. Otra día conmigo, para los casados. Primera de Corintios 7:10 dice, ¿estamos ahí? A los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe de dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es el mandamiento para los casados. Que ya no nos amamos y nos estamos peleando. Bueno, sepárense pues, hombre. Sepárense. Está bien. Pero quédense sin casar. No lo hagas cometer adulterio, no lo hagas cometer adulterio, quédense sin casar. Ahora, como entremés, el versículo 12, el versículo 8, ¿estamos ahí en el versículo 8? Dice a los solteros, diga conmigo, a los solteros y a las viudas. Ahí entran todos los solteros, todas las solteras, todos los viudos y todas las viudas. Amén. ¿Sí, hermanos? No se me espante, hermano, lo tengo muy... No se me espante, no lo quiero divorciar, lo quiero en unidad. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Ese es el mandamiento para los solteros. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque es mejor que casarse que quemarse. Entonces el versículo 8 es mandamiento ¿para quién? Solteros y viudas. El versículo 10 ¿para quién es? ¿Y para quién es el 12? Y a los demás digo yo, ¿quiénes son los demás? Una buena pregunta, ¿no? Versículo 8, a los solteros y a las viudas. Versículo 10, a los casados. Y versículo 12, ¿para quiénes? No están solteros, no están viudas y no están casados. Y a ellos, a los que no son solteros, no son viudas y no están casados, a ellos les dice Pablo, dice a los demás les digo yo, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, recuerde que la palabra marido no existe en el griego, aquí la pusieron para el hombre que tiene, pues. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos. Si usted quiere más explicación de ese versículo, hable conmigo y yo se lo explico. No, yo se lo explico, ¿verdad? Si usted dice, pastor, entonces yo se lo explico. Pero el versículo 8 es para los solteros y las viudas. El versículo 10 es para los casados. Y el versículo 12 es para los demás. Para los que no son solteros, no son viudas y no están casados. Y tienen mujer. Y viven juntos. Y tienen familia. Y tienen hijos. Y a ellos les digo que como no están casados, sus hijos serían inmundos si ellos no fueran creyentes. Sus hijos serían inmundos si ninguno de los dos fuera creyente. Pero bueno, volvamos al pacto. Ese era un entremés, les dije un entremés. Pactos en Dios, mi hermano. Los pactos en Dios son difíciles de romper. Si el del matrimonio, la única manera de disolver legalmente un matrimonio en Dios, que Dios diga, porque a mí me interesa lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? A mí me interesa lo que Dios dice. Dios dice que nos separamos, amén. Un día, perdóname que diga, perdóname, hermano Germán, que diga eso, pero un día les platiqué aquí, un año nuevo les dije, un día hablé con Germán y le dije, hermano, si no estás de acuerdo aquí, brother, ahí hay más iglesias, hermano, son de Dios, dale, hay más iglesias, dale. Y él me dijo, fue muy sabio, dijo, no, el Señor no me ha dicho que vaya. Ok, pues, démosle pues entonces. Pero yo quiero que si Dios nos mantiene unidos, estamos unidos. Pero si nosotros nos corremos uno a otro, Dios dice, ustedes sepárense si quieren. Pero para mí, ustedes están en pacto para hacer mi obra, para trabajar juntos. Si tú dices, no, es que el pastor no me cae bien, me voy y hay otro pastor ahí cerca de mi casa y ese es bien buena gente, dale pues, vamos, échale.
échale. Pero dile, Señor, ¿dónde está el pacto? ¿Dónde está el pacto, Señor? Porque estamos en pacto, estamos en pacto. Y un pacto es donde Dios va a prosperar. Es donde Dios va a bendecir. Por eso, repito, podemos correr unos a otros. Mire, en Hechos, capítulo 1, yo tengo un montón que compartirle aquí, pero Hechos, capítulo 15 quizás. ¿Por qué me metí en este rollo yo? Pero te doy gracias, Señor. En Hechos capítulo 15, ¿dónde tenemos a Pablo y a Bernabé? En Hechos capítulo 15 o en 16. Capítulo 15, versículo 37 dice, 36, después de algunos días dijo Pablo a Bernabé, Hechos 15, 36. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Versículo 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. Eso es divorcio. Separación es divorcio. Se separaron el uno del otro y Bernabé, tomando a Marcos, partió para Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y usted no vuelve a ver a Bernabé en la Biblia. No quiere decir que no hizo nada para Dios, no quiere decir eso, pero lo que sí sé que ya no está. ¿Por qué? Porque hubo una separación, hubo un divorcio. Yo lo que piensen los pactos, hermano. Pactos. Es que el pacto me bendice a mí. Por eso yo lo felicito, hermanos, y aquí le ha llovido, tronado y todo, y aquí está. En el Evangelio le ha llovido, le ha tronado, hermano, ha batallado con fieras, como dice Pablo, y sigue fiel a Cristo. Y dice: Él es mi Señor y estoy en pacto con Él. Ese pacto tarde o temprano te va a bendecir, tarde o temprano te va a prosperar. Por eso, cuídate de tus sentimientos, cuídate. Mire, yo como pastor trabajo con los ministerios de llamada final, y un día me puedo encerrar en mi oficina y hago una carta y le digo al apóstol, por medio de esta carta le doy las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, gracias por el ministerio, que Dios lo bendiga. Con esta carta yo le presento mi renuncia al ministerio, gracias por todo, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. Amén. Él la recibe, la archiva y amén. Ya no estamos en llamada final. Pero si un día pasara eso, yo quiero que sea Dios sacándome, hermano. Porque ¿saben? Porque si yo me salgo y no fue Dios, ¿qué va a pasar? Que yo estoy tratando de romper un pacto y no lo voy a romper. Yo quito el letrero del sign de allá afuera que dice ministerio y llamada final. Lo puedo quitar, le pongo un nombre nuevo, lo que sea. Pero el pacto ya no está, pues. Pero el pacto ahí está. Dios dice: ya hiciste la carta, tienes tu carta en la mano, la tienes archivada, y dices: ya no. Pero cuando yo te saque. Ahora, yo no digo que Dios no puede sacar, pero yo estoy diciendo que cuando pasa eso, asegurémonos que es Dios. ¿Por qué? Porque si no, estoy perdiendo bendiciones de un pacto. Y es que en el pacto nadie te cuida. Mi hermano, mi esposa y yo estamos casados y no la voy a andar cuidando todo el tiempo, hermano. Por supuesto, cuando sale de la casa siempre le digo: pórtate bien, pórtate bien, behave. Le digo: behave, todo el tiempo, pórtate bien. Lo digo de relajo, pero no voy a pasar cuidándola todo el tiempo, hermano. Ella es la que tiene que saber lo que vale un pacto. Yo soy el que tengo que saber lo que vale un pacto. El apóstol no puede estarme cuidando aquí todo el tiempo, hermano. No podemos estarnos cuidando. Yo no puedo ir a tu casa a cuidarte. ¿Qué estás haciendo y a dónde vas y qué piensas? No me puedo meter en tus pensamientos. Pero yo debo de saber lo poderoso que son los pactos. Y yo cierro con esto, porque, mi hermano, el pacto en Cristo Jesús es prácticamente inquebrantable, y eso me bendice a mí. El pacto en Cristo Jesús es inquebrantable.
Aún dice, si yo fuera infiel, Él permanece fiel. Por eso Romanos dice que los llamamientos de Dios, los dones y los llamamientos son irrevocables. Ya no quiero, amén. Mire, cuando alguien de la alabanza me dice, pastor, quiero salirme de la alabanza, dale, hermano, dale. Aquí es todo por gozo, por alegría, amén, dale. Dale. Y puede ser que eso te cause problemas en el futuro, si es que Dios te tenía aquí. Porque si es que solamente tú sabías tocar la guitarra y un día dijiste, pastor, a mí me gusta tocar la guitarra, me da chance de tocar, pasa hermano, pues toca la guitarra. Pero no estamos en pacto, hermano. Pero estoy hablando que Dios te puso. Que Dios te puso para que trabajaras, para que estuvieras ahí. Te iba a dar la fuerza, te iba a dar la fortaleza. Porque yo creo, hermanos, que los que activamos, mira, los que están en la alabanza, yo creo que estamos en un pacto. Y me gozo con cada uno, Pero cuando pienso en eso, no es solamente de que no, ya no quiero. Es cosa tuya. No te voy a estar cuidando. Pero los pactos te bendicen, tarde o temprano te bendicen. Ahora, si Dios te libera, pues Dios te libera, ¿no? Si Dios dice, pastor, Dios me lleva para otra congregación, amén, mi hermano, qué bueno. Déjame oro por ti y te bendigo. Pastor, el Señor me dijo que ya no estuviera en la alabanza, que no me quiera ir realmente, amén. Yo soy el primero, amén, mi hermano. Amén, te bendigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, fue de bendición. Tú lo trajiste, tú lo llevas, tú lo bajas a hacer otra obra, quizás evangelismo, jóvenes o lo que sea, amén. Pero es Dios liberándote. Me acuerdo el testimonio de Paul Crouch, ahí se llama, ¿no? El fundador de TBN, que fue fundado el 28 de mayo del 73. ¿Por qué no se me olvida? Después le platico por qué no se me olvida. El 28 de mayo del 73 se fundó TBN por Paul Crouch. Él estaba de asistente de pastor, creo que asistente de pastor en una congregación, creo que así era. Y entonces Dios le habló y le dijo, salte de entrega el privilegio. Y entonces él obedeció, fue con el pastor, le dijo, pastor, el Señor me habló, me dijo que soltara el privilegio, que eso no era para mí y que Él tiene otra cosa para mí. Dice, y me salí de la oficina y me senté en el carro con mi esposa y nos quedamos viendo uno con otro. ¿Y ahora qué? No sé. Lo que sí sé es que Dios me liberó. Porque así le dijo Dios, te libero de tu cargo. Diga conmigo, ser libre del cargo. Mire, yo puedo dejar de ser pastor, pero si no es Dios el que me libera del cargo, me voy a traer problemas yo solo. Yo solo me trae problemas. Pero si Dios me dijera, Agustín, a partir de hoy, yo te libero del cargo que te di de pastor. Amén. Me voy feliz a mi casa, hermano. A pescar, me voy a pescar. Me voy a pescar. Pero un pacto es un pacto. Un pacto me va a bendecir. O un pacto me va a traer dificultades en el futuro. Y ese hombre salió de ahí, del parqueadero, y entonces Dios empezó a darle lo de TBN, tremendo ministerio de televisión, y ahí hasta que él murió. Pero lo importante es que Dios le habló, le dijo, hoy te libero de tu cargo. Y si Dios me libera, me libera. Pero los pactos son pactos. Pasa el grupo de alabanza. Pasa el grupo de alabanza. Pactos en Dios, el pacto en Cristo Jesús. No uses tu mente, usa tu espíritu. Usa tu espíritu. Si un día Dios me dijera, te sales de la misión en que estás, amén. Pero no puedo hacerlo porque yo quiero ser libre, porque yo ya no quiero estar, porque quiero ser independiente, porque quiero probar cosas nuevas. Porque no puede ser por eso. No puede ser por eso. Tendría que ser Dios, porque es la única manera de prosperar. Es la única manera. Hermano, los pactos son bendición. Padre, te damos gracias y te bendecimos, te damos la gloria. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu